Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hola, espero estés muy bendecido. La semana pasada hablamos sobre el amar como Dios nos ama, y uno de los mandamientos que tenemos que cumplir para demostrar que amamos es el de perdonar. Dios nos ha perdonado de nuestros pecados y Él nos pide que también nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos dice: Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense a unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Alguna vez has luchado con el perdón? ¿Has llegado a pensar que es imposible perdonar? ¿Sabes que tienes que perdonar, pero no lo quieres hacer? En esta vida, desde que tenemos uso de razón, no podemos negar ni evitar que alguien nos ofenda y haga daño, así como también nosotros ofendemos y dañamos a las personas. Es por eso que el perdón es algo tan importante en nuestras vidas, para poder ser libres y disfrutar de esta vida que Dios nos ha regalado. El día de hoy vamos a ver solo 4 cosas por las que Dios nos pide que perdonemos. Número 1. Dios nos pide que perdonemos para que podamos ser perdonados. En Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, Jesús le dice a sus discípulos: Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Fíjate cómo hay una condición en esta declaración de Jesús: perdonar para ser perdonado. Cuando no obedecemos a Dios, nos estamos rebelando a Él, y eso demuestra que no le amamos. Número 2. Dios nos pide perdonar para poder ser libres. Cuando nos rehusamos a perdonar, la falta de perdón nos sigue amarrando emocionalmente a la ofensa, así como al ofensor. Un continuo rechazo de perdonar ahonda más el abismo en el cual nos podemos esconder para endurecer nuestro corazón. Y es entonces cuando rechazamos la gracia de Dios. En Hebreos 12:15 nos pide: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cuando no perdonamos, aparte de hacernos daño a nosotros mismos, le hacemos daño a los que están a nuestro alrededor. Número 3. Dios nos pide perdonar para permanecer en comunión con Él. La falta de perdón provoca que la persona que ha sido víctima de una ofensa se vuelva árida espiritualmente. Y aunque trata de sentirse cerca de Dios, no puede crecer espiritualmente. Un resultado directo de la falta de perdón es que se bloquea la vida de oración del que no perdona. En Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesús nos dice: Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre, que está en el cielo, también los perdone a ustedes sus pecados. Y además, no podemos afirmar que tenemos comunión con alguien a quien no conocemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4 y 6, nos dice: Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Número 4. Dios nos pide perdonar para mostrar su gracia.
Una de las principales razones por las cuales luchamos para perdonar es porque no comprendemos la profundidad de la palabra perdón. El perdón se basa en la gracia de Dios. Dios nos perdona sin merecerlo y la gracia significa regalo inmerecido. Piensa por un momento que cuando tú perdonas, eres una expresión de la gracia de Dios. Multiplicas la gracia de Dios a otros. Dios quiere que seamos sus ministros reconciliando a las personas en esta vida. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 y 19, nos dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta y, asimismo, por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Entonces, ¿qué es el perdón? La palabra griega apesis en el Nuevo Testamento significa perdón, cancelación de una obligación, castigo o culpa. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Qué tan grande es esa deuda que tiene tu ofensor que no se la puedes perdonar? ¿Es mayor tu orgullo y amargura que no te permite que el fluir de la gracia de Dios esté en tu vida para poder disfrutar con gozo mientras estás vivo? ¿O es acaso que no puedes anular la deuda de tu ofensor porque no has comprendido toda la deuda que Dios anuló de tu vida? En Mateo 18, del versículo 23 al 35, Jesús nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron refiriendo a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Debemos perdonar de todo corazón a aquel que nos ha hecho daño, no importando qué tan grande haya sido esa ofensa. Te pido que reflexiones en esto. La persona que te hace daño es la persona que más te va a acercar a Dios, y no por lo que te haya hecho sufrir, sino por lo mucho que has decidido amarlo y perdonarlo. Perdonar a tu ofensor te hace más como Cristo. No esperes a sentir nada para poder perdonar. El perdón es una decisión que tenemos que tomar agarrados de la mano de Dios, pidiéndole que su Santo Espíritu nos ayude en este proceso. Señor, hoy estamos aquí reconociendo que se nos hace muy difícil perdonar a las personas que nos han dañado. Te pedimos que nos ayudes
para que con tu divino poder seamos capaces de perdonar de todo corazón a esas personas y que tu obra redentora se manifieste en sus vidas así como en las nuestras. Hoy tomamos la decisión de obedecerte y amar a todos aquellos que nos han hecho daño. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.